Primera de Pedro 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro escribe esta carta y nos da algunos consejos, una serie de consejos de comportamiento en el que nosotros tenemos que tener en nuestro caminar con el Señor. Él, si ustedes ven el capítulo completo, el capítulo 5, él arranca hablándole a los ancianos de la iglesia, a los que estaban al frente de la iglesia. Después les habla a los jóvenes, diciéndoles que se sujeten a esos ancianos, que puedan obedecer a las personas que estaban en la autoridad. Y después nos habla a todos nosotros diciendo que debemos humillarnos delante del Señor, pero nos dice cómo debemos humillarnos delante del Señor. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La forma de humillación que Pedro nos está hablando en este pasaje es que yo tengo que aprender a echar toda mi ansiedad sobre el Señor. Estuvimos hablando estas últimas semanas acerca de la ansiedad en las clases de los miércoles, y aprendimos acerca de que la ansiedad tiene que ver con todo lo que yo no puedo controlar, todo lo que se va de mi control, lo que no puedo manejar. Eso genera un nivel de ansiedad en mi vida. Y hablábamos también que ese espíritu de control viene a ser como el antidiseño o la distorsión del espíritu de gobierno que el Señor nos da. El Señor nos dio a cada uno de nosotros un espíritu de gobierno. Él nos puso desde el principio a gobernar sobre toda la creación. Nosotros tenemos un espíritu que nos permite gobernar. Nos permite gobernar sobre nuestras emociones, nos permite gobernar sobre muchas cosas, sobre todo nuestro ser. Este espíritu de gobierno nos permite gobernar. Ahora, está la distorsión que trae el infierno sobre este espíritu, y es el espíritu de control. Fíjese que hay un engaño enorme en la iglesia, que nosotros decimos cuando algo no lo podemos manejar, decimos: bueno, Dios está en control. Cosa de poder echarle la culpa al Señor si las cosas no salen. No fue la voluntad del Señor. Dios está en control de esta situación. Que Dios tome el control de mi carácter, que Dios tome el control de mi vida, que Dios tome el control de mis decisiones. Dios no toma el control de absolutamente nada, porque Dios no es un controlador. Dios es alguien que gobierna. Entonces yo tengo que decidir ponerme bajo el gobierno del Señor. Si el Señor nos controlara, vos no tendrías decisión. No tendríamos ninguno la capacidad de decidir, porque estaríamos bajo el control del Señor. No sé si me está entendiendo. Entonces Dios no controla. Dios gobierna sobre todas las cosas. Ahora, hay cosas que a mi parecer yo necesito controlarlas, y cuando no las puedo controlar, eso genera un nivel de ansiedad. Porque es una humillación entregarle al Señor nuestra ansiedad, porque le estoy diciendo: Señor, yo no quiero controlar más nada, goberná sobre mi vida. Las decisiones tomalas vos y yo te voy a obedecer. Decime para dónde tengo que ir y yo te voy a hacer caso. No es control del Señor, es que Dios me guía y yo le hago caso. Eso es gobierno. El Señor establece leyes, establece principios espirituales, y yo camino por el lugar a donde Dios me está llevando. ¿Me está entendiendo hasta ahí? El gobierno de una nación establece leyes, establece principios, y yo decido si las obedezco o no. Si no las obedezco, en el mayor de los casos puedo ir preso, porque hay leyes establecidas en un gobierno. Pero no tengo al presidente todos los días en casa viendo si yo le obedezco, ¿verdad? Diciéndome: hey, tenés que hacer caso, hey. No pasa eso. El Señor es igual. El Señor no está controlándote: hey, haceme caso, hey. El Señor te establece
Y si vos querés obedecer, obedeces. Y si no querés obedecer, no obedeces. Pero vas a tener que abstenerte de las consecuencias. No porque el Señor te castigue, sino porque Él estableció obras de antemano para que yo ande sobre ellas. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Pero yo tengo que hacer su voluntad. No es muy complicado. El asunto es que yo quiero hacer las cosas a mi manera y cuando a mi manera no funcionan, pierdo el control y entonces ahí es donde entra toda la ansiedad. Y yo tengo que aprender a humillarme bajo la poderosa mano del Señor, echando toda mi ansiedad sobre Él. Entonces, debemos humillarnos entregándole al Señor todo eso que yo deseo controlar para que el Señor pueda hacer las cosas a su manera y que me pueda guiar y Él nos exalte a su tiempo, dice la Biblia. Luego dice más adelante que tenemos que tener un espíritu sobrio. Dice, seamos de espíritu sobrio y que estemos alertas. Y acá es donde hay una trampa del infierno también. Porque la Biblia me dice que tenemos que ser de espíritu sobrio y que tenemos que estar alertas porque el enemigo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, esa alerta no es la misma alerta que uno tiene cuando está en ansiedad. No es la misma alerta que me mantiene a mí despierto cuando estoy ansioso, porque cuando yo tengo ansiedad y estoy en alerta, me termino convirtiendo en una persona paranoica que veo todo lo malo, todo lo malo que va a pasar y empiezo a mirar mal a todo el mundo y empiezo a pensar las cosas peores que me pueden pasar. Eso es ansiedad. Esa es una alerta que viene de la ansiedad, que viene del temor. Pero una persona sobria es una persona con templanza, una persona que es moderada en su comportamiento. Entonces, si vos tenés un espíritu sobrio, podés estar alerta a lo que el infierno puede hacer. ¿Cuál es la diferencia en la acción? Que yo cuando estoy pasando por algo que me doy cuenta que no es normal, digo, acá hay algo que necesito resolver y voy al Señor y estoy alerta. La Biblia dice que yo no tengo que ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Entonces, estar alerta con un espíritu sobrio es comprender cuando el enemigo está haciendo algo y entonces ahí es donde yo me paro a pelear. Entonces yo le digo al enemigo, hey, hasta acá llegaste porque estoy alerta de lo que está pasando. Cuando estoy alerta por la ansiedad, y esa es la trampa del infierno, estoy mirando todo lo malo. Entonces le miro el demonio a todas las personas, le miro lo malo a todas las personas, miro que siempre va a pasar algo malo y estoy pensando en que el diablo siempre me va a atacar. Pero no estoy pensando en lo que Dios quiere manifestar. Estoy pensando en todo lo que el diablo quiere hacer, en todo lo que las personas me quieren hacer, en todo lo que me está por salir mal, pero no estoy pensando en lo que Dios quiere manifestar. Me estoy enfocando en lo desastroso, en el caos. Y no veo que Dios está haciendo algo. Eso es ansiedad. Y si necesito entregársela al Señor, necesito dársela al Rey para que Él pueda guiarme y que pueda traer paz. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Entonces, si yo estoy sentado en ese lugar, no dice que vamos a estar sentados cuando nos vayamos al cielo. Dice que hoy estamos sentados, nuestra alma está sentada en ese lugar. Es difícil de comprender con nuestra mente terrenal quizás, pero así como estamos en este lugar, también estamos sentados en lugares celestiales. Y si nosotros comprendemos esa realidad, esa verdad, y para poder comprender eso, el Espíritu de verdad nos tiene que guiar a esa verdad y revelarnos esa verdad para que la podamos comprender. Pero si yo puedo llegar a esa verdad, puedo estar en ese ambiente de justicia, de paz y de gozo, y todo lo que yo decida y todo lo que yo haga va a ser desde esa posición de paz, de justicia y de gozo. Amén. Entonces, desde el espíritu sobrio, desde la templanza, desde la moderación, desde la paz, de qué cosas necesito estar alerta, y es del adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, la Biblia me dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5 me dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. El texto dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Pero, por otro lado, hay un adversario. La palabra adversario en este texto es diabolos, que tiene que ver con alguien calumniador, con un calumniador, con alguien que me viene a engañar. De hecho, la palabra Satanás, porque nosotros conocemos al diablo, Satanás significa adversario. No es un nombre en sí, sino una cualidad.
para otro día igual. Ahora, dice que este adversario, este calumniador, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y acá hay algo que el Señor nos enseña a través de esta escritura, que si nosotros vemos cómo funciona la naturaleza, vamos a poder comprender qué significa esto del león rugiente y cuál es la diferencia entre los dos leones. Sabe que los leones son los únicos felinos que se mueven en manada. Los demás son solitarios, pero el león tiene su manada. Y ahora hay un tema con los leones. Puede haber quizás en una manada hasta 3 machos por ahí, pero solamente uno es el líder, solamente uno es el rey, solamente uno es conocido como el león de la manada. Ese que gobierna, ese que se para, ese que está ahí para cuidar, está ahí para proteger a la manada. Y cuando él solamente se mueve para proteger a sus cachorros, se mueve para comer, para alimentarse y se mueve para reproducirse. Después vuelve a su lugar de reposo casi absoluto, pero siempre está alerta, en una posición de alerta. Entonces ahí vemos que tiene un espíritu sobrio, porque él siempre está mirando hacia las fronteras, esperando que no pase nada, pero también está alerta de que no venga. Ahora, el león es uno de los animales que no tiene depredadores. O sea, quien puede atacar al león en realidad son las hienas que pueden venir en contra de los cachorros, o otro león que quiere venir a robarle el puesto. Ahora, un león rugiente, lo que se conoce como león rugiente, es un león joven que fue desterrado de la manada por querer ocupar el lugar de su padre, por querer matar al padre y quedarse con la manada. Es alguien que vino a traer división en la manada, que vino a traer inseguridad en la manada, entonces desterrado de la manada y se tiene que ir. Es alguien que vino a romper todo. Ahora, el león rugiente es un león joven que no tiene experiencia, entonces termina yéndose del lugar, y la única forma que tiene de poder sobrevivir es tratar de buscar otra manada al quien pueda enfrentar al rey, que pueda enfrentar al líder de la manada para tratar de destronarlo, para tratar de sacarle el lugar. Cuando no puede hacer eso porque está débil, porque no tiene quien lo alimente, porque son las leonas las que salen a cazar, se junta con otros leones rugientes, con otro grupo de leones jóvenes, flacos, débiles. Entonces, todos juntos tratan de ir a ocupar un lugar en una manada, a tratar de sacarle el lugar al rey. El león es muy raro que se junte con otro león para hacer algo, pero por una cuestión de supervivencia, para poder alimentarse, para poder comer y para poder sobrevivir, se junta con otros de su misma especie, con otros leones rugientes que también fueron desterrados por causar inseguridad y causar división en medio de la manada. Entonces, cuando el león rey ve que vienen uno o más leones rugientes, allá donde se levanta y él solo pelea contra todos. Y el 90% de las veces los derrota, por no decir casi siempre. Tiene que estar muy débil el león rey para que los pelea todos juntos, como el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice que el enemigo anda como león rugiente buscando devorar, quiere decir que no tiene la fuerza, es alguien que fue desterrado y que quiere que nosotros también seamos desterrados. El león rugiente viene a destruir las familias, porque viene a ponerse en contra de las autoridades, viene a derrocar la autoridad del varón de la casa, del sacerdote de la casa. Todo este movimiento feminista de estos últimos tiempos, que busca derrocar al hombre, que busca derrocar la autoridad, escondiéndose detrás de una igualdad que no tiene nada de igualdad. En realidad están peleando con ocupar el lugar que el Señor le entregó al hombre. No estoy hablando de machismo, no estoy hablando de sometimiento ni de que la mujer sea esclava, sino estoy hablando de una posición espiritual. Tiene que ver con este mismo espíritu, con el león rugiente que viene a romper la autoridad, que viene a traer división en la familia. Hoy tenemos un montón de familias disfuncionales por este mismo espíritu. Hoy se promueve que las familias tengan 2 papás, que tengan 2 mamás. Entonces se rompe el diseño original de Dios y no se reproduce, no hace nada
porque está en contra de lo que Dios quiere hacer. El león rugiente viene a matar literalmente la autoridad del varón de la casa. ¿Por qué? No es porque la mujer no tenga la capacidad de llevar adelante una casa, sino porque hay un diseño del Señor que está en traer seguridad sobre el hogar. El sacerdote del hogar trae seguridad, pero no simplemente eso. Él viene a destruir familias, viene a destruir las congregaciones, viene a traer división, a hablar mal de las autoridades, busca aliados para poder amotinarse. Los leones rugientes son los que andan errantes estos animales por todos lados, quejándose de todo, alimentando los resentimientos, la bronca en el corazón de las personas. El espíritu del león rugiente lo que hace es venir a hablarte mal de las autoridades. Si vos escuchás personas que se están quejando de sus líderes, de los antiguos, de los de ahora, de sus jefes, de sus familias, de cualquier tipo de autoridad, vos lo escuchás que se está quejando, siempre estás enfrente de un león rugiente. El Señor me llevaba a algunas situaciones que pasan en la iglesia. Vieron que en las congregaciones siempre hay como ese grupito VIP que nosotros vemos y uno dice, nosotros somos personas normales, no son como todos esos que andan detrás del pastor o de los líderes. Ese grupito VIP. ¿Sabe que los que nosotros que decíamos nosotros somos los normales estábamos todos juntándonos con leones rugientes? Porque estábamos causando división, porque nos sentíamos aislados, porque nos sentíamos desterrados del grupo. Y no estábamos desterrados, nosotros solo nos desterrábamos. Estábamos generando una división, porque veníamos con resentimientos, con broncas. Y decía hoy, como el diablo fue desterrado, entonces quiere ponernos en contra de nuestras autoridades. Y no solamente la autoridad del pastor, sino todas las autoridades. La autoridad de los padres de familia, la autoridad desde en el lugar a donde estudiamos, en el lugar a donde trabajamos. El león rugiente viene a desterrarte para que te sientas aislado de todo. En el trabajo se puede ver a las personas que dicen, bueno, nosotros somos los pobres, y siempre se quejan de la patronal, siempre se quejan de que el otro tiene más, de que el dueño se compró un auto y para eso es dueño. Pero siempre está el que se queja y no, y ellos porque se roban todo y nosotros con nuestro lomo se compran un montón de cosas. Y sí, porque estás trabajando para él. Pero es tu posición. Si querés ser como él, tenés que hacer lo que él hizo. Pero se juntan todos los que tienen esa mentalidad de pobreza, de miseria, de escasez y de queja. Son todos los leones rugientes buscando derrocar a alguien. Pero no hacen nada para avanzar. Pero no hacen nada para cambiar. Solamente gruñen, rugen y se quejan. Y le hablan a los otros de lo mal que está todo. De por qué no tenemos que hacerle caso al líder. De por qué nos tenemos que rebelar contra esa autoridad. Los leones rugientes sacan personas de la congregación porque empiezan a ensuciar el oído de otros. Y cuando ese otro escuchó al león rugiente es porque ya había un león rugiente naciendo en el corazón. Si yo soy una persona propensa a que todo el mundo me quiera venir a contar los chistes o sus quejas, es porque yo soy exactamente igual. No, porque pastor fulano me estaba hablando mal de vos. ¿Y por qué te estaba hablando a vos? ¿Por qué sintió la confianza de hablarte de mal de otra persona? ¿Por qué se sintió en confianza de hablarte a vos mal de otra persona? Entonces ahí es donde yo tengo que analizar. Es ahí donde yo tengo que estar alerta y decir, esto no es normal. Yo no puedo permitir que la gente venga a ensuciarme. Es ahí a donde se cortan los chismes también. No puedo permitir que alguien venga y me hable mal, no solamente del pastor, de nadie. Porque así como te cuenta vos algo malo del otro, al otro le está contando algo malo tuyo también. Esos son los leones rugientes, los que buscan división. Decía que el león rugiente se junta con otros leones rugientes para hablar mal y esto los deja solitarios. Se usan entre ellos, no tienen manada porque están para destruir. Es el que trae conflictos a las familias, en las congregaciones. Y por eso dice el Señor, dice la palabra que debemos humillarnos echando toda la ansiedad. Porque esa ansiedad te hace tomar malas decisiones y el diablo usa esa ansiedad para desviarte del propósito.
para que vos quieras tomar el control de las cosas. Te hace sentir que sos el único que sufre. Te dice, esto te pasa a vos solamente y no te entiende nadie. No le podés hablar a nadie de lo que te está pasando porque nadie te va a entender. Y sin embargo el texto dice, resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que todos nuestros hermanos están pasando por padecimientos. Decía Leandro hace un rato, que todos pasamos por padecimientos, a todos nos puede pasar algo. La Biblia no dice que vas a parar de sufrir, pero sabemos a quién ir cuando viene ese sufrimiento. Sabemos quién nos da la salida cuando viene el problema. Sabemos quién nos da consuelo cuando hay algo que no sabemos resolver. Pero el león rugiente dice, no cuentes, no te van a entender. Y está más presente en la iglesia de lo que imaginamos. Decíamos el miércoles cuántos pastores se suicidan por depresión porque no tienen a nadie a quien contarle sus problemas. Porque el pastor no puede tener problemas. El pastor no puede estar triste. Tenemos que dejar la tontera de decir que a los cristianos no les puede pasar nada. Porque es una tontera. No sé de dónde sacamos nosotros, iglesia, en decir, no, si vos sos cristiano, ¿cómo vas a estar triste? Hermano, si tenés a Cristo, puedes estar triste. Jesús estaba angustiado en el Getsemaní, ¿por qué nosotros no vamos a estar angustiados? Tenemos que dejar de decir que al cristiano no le pueden pasar cosas, porque si no está en pecado. Por eso necesitamos aferrarnos al león de la tribu de Judá, porque todos pasamos por situaciones y no estamos acá para ser juzgados por las cosas que nos pasan. Si el Señor nos conoce, amén. El tema es que muchas veces nosotros estamos rotos por dentro y no le podemos decir a nadie. Muchas veces nos encontramos lastimados adentro, pero ¿sabe qué dice el mismo texto que leímos? Que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y cuando habla de que nos va a perfeccionar, no dice que no vamos a tener más defectos acá en la tierra. No está hablando de eso, ni está hablando del cielo tampoco. La palabra para perfeccionar es catartizo, que significa reparar o ajustar. Entonces, cuando estamos rotos a veces por las situaciones que nos pasan, el Dios eterno, el Dios de toda gloria, Él es el que viene y nos repara. Él es el que nos ayuda a estar de vuelta en el lugar. Y después dice que también nos ajusta. ¿Qué quiere decir que nos ajusta? Que Dios se encarga de que todo eso que Él puso en nosotros y nos entregó, pero se distorsionó en el camino por las situaciones de la vida, nos vuelve a ajustar y nos vuelve a parar en el lugar a donde nosotros tenemos que estar. Ese carácter que parece que es complicado, pero que el Señor te lo dio. El Señor lo ajusta para que lo puedas usar para su obra. Cuando el Señor se le presenta a Pablo, que Pablo era un asesino en ese momento, pero que tenía, como decía Leandro, él perseguía a los cristianos pensando que hacía la voluntad del Señor. El Señor no le cambió el carácter a Pablo, usó el mismo carácter pero lo enfocó, lo ajustó para que él pueda salir y predicar el evangelio, para que no tenga miedo de volver atrás. Así como no tenía miedo de perseguir, ahora no tenía miedo de salir a rescatar, pero fue el mismo carácter. ¿Cuántas personas el Señor las hizo con un carácter para confrontar, para hablar de frente? Y decimos, no, vos no tenés que hacer eso, vos tenés que siempre callarte y no decir absolutamente nada. Y no, el Señor te dio ese carácter, pero lo tenés que ajustar. El Señor lo tiene que poner en el camino para que vos puedas confrontar desde el lugar donde el Señor te puso, con un espíritu sobrio. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces Dios se encarga de arreglar todo esto que está roto y también de ajustar eso que nos dio, pero que se distorsionó en el camino. Necesitamos estar alertas a esos pensamientos de rebeldía, de división, de desacuerdo con las autoridades, esas discusiones sin sentido, esas palabras, esas peleas que salen de la nada, tienen que ver con el león rugiente que viene a traer división. No solamente en la congregación, en las familias, en todos lados, esas peleas absurdas que vienen a través del orgullo. Discusiones que no nos llevan a ningún lado y que no sabes de dónde salieron, pero que empezaste a hablar
te la mandaste y por orgullo no te querés callar y la seguís embarrando. A todos nos pasa, ya te la mandaste y no sabés cómo frenar. Y el orgullo no te da para decir me callo porque ya me la mandé. Ese es el león rugiente, que viene a traer división, viene a traer problemas. Al león rugiente se lo resiste firmes en la fe. Resistirles firmes en la fe. Y hablamos hace un tiempo que cuando hablamos de fe, la palabra del Señor dice fe, no está hablando simplemente de creer, está hablando de ser fieles, está hablando de perseverar, está hablando de obedecer. La palabra fe significa todas esas cosas. Es la palabra emuná, o pistis en griego, que significa todo eso. Al león rugiente se lo resiste firmes en la fe, perseverando, siendo fieles en todo a Dios, siendo fieles al Señor, siendo fieles en tu familia, siendo fieles en la congregación a donde Dios te puso, ser fiel a las autoridades que Dios te entregó. Todo eso hace que vos puedas resistir al león rugiente, porque Él viene a ponerte en contra de todas las autoridades. De todas las autoridades, dice la Biblia que toda autoridad fue dispuesta por Dios. Toda autoridad, todo lo que vos tenés hoy como una autoridad sobre vos fue dispuesta por el Señor para que nosotros no nos enorgullezcamos, para que podamos obedecer, para que podamos aprender obediencia. Por eso, si nos juntamos con personas que se quejan de sus líderes, de los anteriores o de los actuales, se quejan de su familia, se quejan de sus jefes, se quejan de todo lo que es mostrado como autoridad, ten cuidado porque podés estar juntándote con leones rugientes. Y si tienen toda la confianza de venir a quejarse con vos, estás en un problema, porque estás en la manada incorrecta. Entonces necesitamos humillarnos delante del Señor, abandonar toda crítica. Todo lo que pueda sonar como crítica saliendo de tu boca, que puedas sentir el alerta de decir acá, este es el momento de callarme. Este es el momento de no decir más nada. Sentir la reprensión del Espíritu Santo de Dios que te diga, hey, estás hablando de más, y empezar a callarte. Porque cuando uno le da lugar a todas esas cosas, está el león rugiente ahí buscándote para devorarte, para sacarte la autoridad. El diablo nunca le va a poder sacar el lugar al Señor, pero sí puede sacar el lugar que Dios nos dio, si nosotros le damos autoridad, si nosotros obedecemos a lo que está diciendo. Es un león rugiente. Es un flaco debilucho que no puede hacer absolutamente nada más que rugir. Viene a querer matar, viene a querer destruir, viene a querer dividir. Pero la autoridad va a tenerla si yo se la doy. Si yo me planto en quien soy, por eso dice la Biblia, con un espíritu sobrio, no desesperado, no enojado, con un espíritu sobrio, de templanza, y dándome cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y que necesito resolverlo. Dándome cuenta que el diablo está metiendo la cola y decir, acá me planto y esto no va a avanzar más. Darme cuenta de que estoy teniendo pensamientos que no tengo que tener y decir, hasta acá se terminó eso. Dándome cuenta de que me estoy empezando a quejar de más y decir, hasta acá me quejé, y empiezo a cerrar la boca. Dándome cuenta de que estoy maldiciendo mi vida con mis palabras, mi existencia, mi presente, mi familia, y decir, hasta acá llegó esto, y empiezo a hablar bien. O empiezo a morderme la lengua, o empiezo a hablar bien de todo lo que el Señor me dio. Hablar bien de todo lo que tengo a mi alrededor. Hablar bien de todo lo que el Señor me entregó. Tenemos que abandonar toda crítica, todo chusmerío y dejarnos reparar por el Señor. Y Él, dice la Biblia, que nos exaltará a su debido tiempo. Pero hay que matar el orgullo. Hay que humillarse bajo la poderosa mano del Señor, entregándole toda nuestra ansiedad, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, echando todo eso que me molesta, todo eso que quiero controlar, todo eso que quiero tener yo en mi control y que funcione a mi manera, entregárselo al Señor. Esto tiene que pasar así porque en mi mente pensé que esto tiene que funcionar de esta manera. Hablábamos del sistema de valoración el otro día, de que lo que provoca ansiedad es lo que yo tengo como algo valioso, que quiero controlar y necesito que funcione como yo valoro que tiene que funcionar. Entonces ahí es donde se genera la ansiedad. Decir, ok, Señor, se va a hacer a tu manera. Ok, Señor, todo esto que yo quiero controlar, yo te lo entrego. Se va a hacer a tu forma.
se va a hacer como vos digas que tiene que hacer. Y yo me voy a limitar a obedecerte. Y le cierro la boca a todos los leones rugientes que vienen a atacar. Le cierro la boca a todos los leones rugientes que vienen a traerme pensamientos que no tienen que estar. Amén. Ponete de pie en esta tarde.